Siempre he visto como que la gente se pregunta, ¿quién escribió la Biblia? ¿Fue Dios? ¿Fue un profeta? ¿Fueron los profetas? ¿Fue gente que se lo inventó? Estas son historias, son cuentos que no sirven para nada, pero como la gente es muy creyente, entonces utiliza el texto de la Biblia y cree en él y cree que tiene poder, pero realmente no hay ningún poder porque a alguien simplemente se le ocurrió escribir la Biblia. O realmente sí. Hay un plan, hay un diseño. Dios inspiró la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre su propia inspiración? Estas son preguntas que la gente se hace cuando quiere aprender de la Biblia. Si estás aquí, este es un buen lugar para aprender sobre la palabra de Dios y yo quiero compartirte dos textos bíblicos que hablan, número uno, de quién reveló la Biblia y número dos, hablan de quién recibió la revelación de la Biblia. Este tema es un tema muy controversial porque cuando la gente comienza a mirar el texto bíblico, cuando la gente comienza a estudiarlo, se da cuenta que puede ser utilizado para cambiar la vida, para transformarla. Hay un texto bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo número 3, versículo 16, que dice claramente que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de que toda la escritura es inspirada por Dios, no es que una sola porción de la Biblia fue inspirada. Porque muchas veces escucho personas que dicen, no, yo creo en el Nuevo Testamento porque estamos en una nueva dispensación. Estamos en la era donde Jesucristo y su gracia nos cubre. Por lo tanto, yo creo en el Nuevo Testamento, pero no creo en el Antiguo Testamento. O otros dicen que yo creo en una porción de la Biblia, pero no creo en toda la Biblia. Así que yo tomo una partecita de ella y otra parte la dejo. La Biblia dice claramente que toda la escritura, y el hecho de que diga toda la escritura es que desde el primer libro, Génesis, hasta el último, Apocalipsis, todo lo que se encuentra en ella fue revelado por Dios el Padre Celestial. Ahora, la palabra que se utiliza aquí, que fue revelado por Dios, fue inspirada por Dios. Esta es una palabra que puede ser traducida como respirada. Mucha gente cree que Dios poseyó la mente de los profetas que recibieron la palabra de Dios, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La gente cree que Dios tomó posesión de la mente, y entonces al tomar posesión de la mente, el profeta escribió exactamente lo que Dios estaba diciendo que escribiera. No, nosotros creemos que Dios inspiró al profeta en su contexto para dar un mensaje específico de parte de Dios, no que él perdió su humanidad, el profeta, para que el mensaje de Dios fuera transferido completamente a la Biblia como Dios quería palabra por palabra. No, creemos que Dios inspiró la mente de los profetas para escribir el mensaje de Dios para el pueblo, dependiendo de la necesidad que hubiera. Habían diferentes necesidades en diferentes tiempos, y por eso la Biblia puede ser utilizada en nuestro tiempo, porque esas aplicaciones también podemos adoptarlas para nuestra vida. Yo creo que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Creo que Dios utilizó a los profetas, y vamos a leer un texto bíblico sobre eso. Pero antes de saber y leer y entender que esa inspiración fue dada a los profetas, dice la Biblia aquí en 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y que tiene una utilidad. La utilidad se puede dividir en 4 partes. Número 1, la Biblia es útil para enseñar. Nos enseña cosas que nosotros no sabemos. Por eso cada vez que yo hablo de la Biblia y el estudio de la Biblia, digo que cuando tú tomas el texto bíblico, cuando tú lo abres, número 1, tú puedes aprender algo que no tenías ni idea. En este caso estás aprendiendo acerca de la revelación de Dios, de cómo Dios reveló su palabra. Pero también muchas veces nosotros sabemos algo, pero no lo tenemos fresco en la mente. Sabemos algo y nosotros nos olvidamos de eso que sabemos porque nuestra mente no puede retener todo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos estudiando el texto bíblico, Dios puede recordarnos cosas que nosotros sabemos, y ese recuerdo hace que nosotros cambiemos nuestra dirección de vida, que podamos aprenderlo mejor. Por eso la Biblia es un libro de mucha enseñanza, un libro donde nosotros aprendemos realmente de la palabra de Dios. La Biblia también, la Santa Escritura, es útil para redarguir. Y yo estaba buscando esta palabra en el diccionario, estaba buscando en el original cómo se escribió. La Biblia se escribió, el Nuevo Testamento por lo menos, en griego, el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo. Y entonces aquí, esta palabra redarguir
en inglés es rebuke y también puede ser traducida como arguir. Y la idea central de esto es que si tú tienes un argumento, si tú crees algo y tú estás planteando tu posición con la Biblia, ese argumento puede ser cambiado, ese argumento puede ser transformado. Pero también si tu argumento es de vida, si tú tienes un estilo de vida que dice algo diferente, la Biblia puede ser utilizada para transformar por el poder del Espíritu Santo que nosotros encontramos a través de la palabra de Dios. Por eso, la Biblia, número 1, es útil para enseñar. Número 2, es útil para redarguir, para cambiar, para transformar al ser humano. También la Biblia habla acerca de la corrección. Esa es la tercera utilidad. Es útil para corregir. Y muchas veces a nosotros no nos gusta que nos corrijan. A nosotros nos gusta que nos dejen hacer lo que queremos hacer y no que seamos corregidos. Y entonces la Biblia nos da un claro consejo, nos da cambios de dirección, nos dice por dónde tenemos que ir, nos dice qué tenemos que cambiar. Y aunque a veces es difícil, nosotros podemos empezar a ser diferentes, a comportarnos diferentes, pero también a ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Es una palabra viva que tiene la capacidad de transformarnos si nosotros ponemos nuestro corazón en las manos de Dios para que nos transforme. También la Biblia es útil para instruir en justicia. Y estaba estudiando la Biblia con alguien y hablábamos de este texto bíblico y me dijo algo muy importante. Nosotros tenemos opiniones sobre lo que es la justicia y basado en nuestras opiniones nosotros definimos la justicia. Pero el texto bíblico enseña que debemos ser instruidos en la justicia, pero no la justicia humana, sino la justicia divina. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a realmente ser justos como Él es justo. No ser justos como el ser humano es justo, porque el ser humano tiene muchos errores, comete muchas injusticias, no aplica bien la justicia de Dios y entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser justos como Él es justo. Ahora, ¿a quién dio Dios esta revelación? ¿Cuándo Dios la hizo? ¿Cómo la hizo? Y hay un texto bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el texto bíblico da una clara alusión. Número 1, que Dios habla, que Dios no está en silencio. Mucha gente dice, a mí me gusta que Dios trabaja en silencio. No. Dios trabaja y va hablando. Dios siempre está hablando. Dios siempre está comunicando un mensaje. Lo que pasa es que nosotros a veces no estamos escuchando lo que Dios está diciendo. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios habla y que la forma que utilizó para poder dar el mensaje de la palabra de Dios fue por medio de los profetas. Lo hizo en muchas ocasiones diferentes. La Biblia se escribió en un periodo de más o menos 1500 años. Así que en muchos tiempos diferentes Dios reveló su palabra a profetas en diferentes circunstancias, pero también el texto bíblico dice que lo hizo de diferentes formas. Dios manifestó su revelación a los profetas en diferentes formas, a través de sueños, a través de visiones, a través de personas, a través de encuentros con ángeles. Muchas formas fueron usadas para revelar la palabra de Dios. Así que con esto podríamos decir claramente que Dios fue el que reveló la escritura, no que poseyó la mente del profeta. El profeta fue el que recibió el mensaje de Dios para comunicarlo a los demás y eso fue escrito en un libro que hoy conocemos como la Biblia y que al estudiarlo podemos aprender de él, podemos ser enseñados, podemos ser arguidos, podemos cambiar nuestra forma y nuestros argumentos, podemos ser corregidos en las cosas que estamos haciendo mal, específicamente en pecados, en cosas que nosotros sabemos que no deberíamos hacer y que estamos cometiendo, y también nos va a instruir en justicia. Todas estas herramientas que la Biblia provee para nosotros son las cosas que necesitamos para ser equipados para la salvación, para ser siervos de Dios donde quiera que vayamos. Por eso, yo te quiero invitar a que tú puedas estudiar la Biblia conmigo, que tú puedas acompañarme en este estudio de la palabra de Dios, para que número 1, Dios te bendiga al estudiar su palabra, para que número 2, puedas crear el hábito de estudiar la Biblia y encontrarte con Dios cada día, para que número 3,
creas que Dios fue el que reveló su palabra y para que número 4 seas equipada, seas equipado para la honra y la gloria de Dios. Si te gustó este video, te aconsejo que veas conmigo el siguiente video que también habla acerca de la palabra de Dios. Suscríbete a este canal y que Dios te bendiga.